Me alegra mucho que estemos nuevamente en esta semana ya reunidos para tratar, pues obviamente, otro tema más de nuestra asignatura. Yo, como cada vez que puedo, les insisto, no se les olvide que tenemos un chat, que tenemos mensajería interna en la que ustedes pueden abocarse a mi persona, consultarme alguna duda. A veces me preocupa el que no me pregunten. Yo digo, ¿será que o no se entendió nada o será que ellos prefieren simplemente material? Pero no sé, me gustaría saber de ustedes, saber qué piensan, cómo va nuestros contenidos, qué les parece la metodología que estamos empleando, si les funciona ver los videos para entender el material y que con esto haya una mejor comprensión, si pues esto definitivamente sienten ustedes que no es la metodología que más les gustaría. Sin embargo, pues a mí sí me parece muy importante el que de alguna manera, con lo que vamos viendo y lo que voy explicando en clase, pues si van surgiendo dudas, darles a ustedes ese espacio, esa oportunidad para que cualquier interrogante que tengan acerca de los contenidos, acerca de las tareas, pues me lo hagan saber. Hasta este momento solo hemos realizado una actividad, pero para esta semana, si ya vieron pues, las clases y el material subido, tenemos una tarea, ¿verdad? Una tarea acerca del poder. Y recuerden que eso es lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? La semana pasada hablamos sobre las formas de otorgamiento del poder. Hablamos que pues una de ellas es en escritura pública, les expliqué, me dediqué mucho a ella. Y la segunda forma es a través de un escrito, ¿verdad? Dirigido al tribunal o al juez que conocerá. No olvidemos que para determinarlo se designa conforme al último domicilio del demandado o al domicilio que tuvieron común, ¿verdad? Y la tercera, pues que es ad pudacta. Obviamente esta tercera no tiene mayor relevancia para efectos de clase porque tal como decía, pues esta se realiza al momento de la audiencia, cuando las partes tienen todo el derecho y la facultad para pedirle al juez que van a nombrar, ¿verdad? A alguien para que los represente en audiencia. Aclarado esto, sí me gustaría que tengan muy en cuenta, ¿verdad? Que para hacer esta segunda tarea acerca del poder por medio de escrito, pues tendrá que estar en una hoja de papel bond, ¿verdad? Una hoja normal, en la que ustedes harán el poder partiendo de lo que hablábamos en clase. Y que además, pues obviamente, como no es un poder que van a presentar los interesados, deberán de legalizar la firma, ¿verdad? El abogado a quien le están otorgando el poder es a ustedes. Hay indicaciones específicas si se trata de señoras o señoritas o si el estudiante pues es un caballero, ¿verdad? Así que nuevamente insisto, por favor, cualquier duda, cualquier consulta, cualquier necesidad de mayor ampliación, pues háganmelo saber y yo con gusto responderé a cada una de sus dudas. Bien, les pido mis disculpas, que ando un poquito molesta mi garganta. Para esta semana vamos a hablar acerca de las pretensiones. Recuerden que vamos avanzando un poquito, vamos avanzando poquito a poco acerca de los contenidos que van a ser sumamente importantes para el desarrollo de las audiencias, que son al final, pues, y al cabo, lo que mayor interés tendrá para muchos de ustedes. Este día, perdón, vamos a hablar acerca de las pretensiones. Ok, muy bien. En el aula también ya está, ¿verdad? Por supuesto, la presentación de la clase para que ustedes, obviamente, pues puedan ver lo que estamos desarrollando. Bien, ¿por qué hablamos de pretensiones, ¿verdad? Y no solamente decimos la pretensión. Bueno, porque ya nos vamos a dar cuenta que en materia de familia, al igual que en muchas áreas del derecho, junto a un interés en particular que yo pueda tener, ¿verdad? Junto a mi interés principal, van a haber otro tipo de pretensiones que yo también necesito que el juez me resuelva. Y por ello vamos a empezar definiendo lo que son las pretensiones. La pretensión, no olvidemos que etimológicamente proviene de la palabra pretender o de pretender, ¿verdad? Que significa querer o desear. La pretensión es el objeto de todo proceso judicial, ¿verdad? Que se fundamente en un derecho de accionar.
y que es un derecho de accionar dado por la ley y que se materializa obviamente en la demanda que formula el actor ante el correspondiente órgano jurisdiccional, ¿verdad? Dicho de otra manera, la pretensión es la declaración de voluntad por medio de la cual la persona busca que el juez le reconozca algo con respecto a cierta relación jurídica. En realidad, cuando hablamos de una pretensión, estamos frente a una afirmación de derecho y a la reclamación de la tutela para ese derecho. La pretensión nace como una institución propia en el derecho procesal y en virtud del desarrollo doctrinal de la acción. ¿Por qué entonces estamos hablando tanto del derecho de accionar? Porque obviamente toda persona sabedora, conocedora de sus derechos, ¿verdad? Tiene la facultad, el derecho de pedirle, de exigir ante el órgano jurisdiccional, ¿verdad? El que se le reconozcan los derechos sobre los cuales versa su interés. Y que una vez se reconozcan esos derechos, pues obviamente se garantice, se tutele la reclamación de lo que está haciendo ante ese tribunal. Por eso es un derecho de acción, porque el sujeto tiene la autoridad, la potestad de decidir, ¿verdad? Si accionar a través del órgano jurisdiccional sus intenciones o pues simplemente quedarse en eso, ¿verdad? En hechos que pretenda, pero que nunca ejecuta ni hace valer. Las pretensiones o toda pretensión procesal básicamente se compone de tres elementos principales, ¿verdad? ¿Por qué hablamos de tres elementos principales? Bueno, primero que nada, de los sujetos. O sea, aquí estamos hablando de las personas, de aquellos que pretendan y además contra quién se pretende ejecutar algo. En el régimen de todo proceso, estos sujetos tienen intenciones, digámoslo así, o pretensiones. Frente a estas pretensiones, hay sujetos activos y sujetos pasivos. A estos sujetos, dentro del proceso, les llamamos partes procesales, ¿verdad? La identificación de las partes o sujetos de la pretensión es exigida y determinada en el libelo de la demanda. ¿Mediante qué? Mediante la identificación de sus generales, es decir, estableciendo nombre, apellido, domicilio, profesión u oficio, ¿verdad? O sea, aquellos datos que sirvan para identificar, pero además para individualizar al sujeto parte de la acción. Además, también es importante, no olvidemos que dentro de esto es necesario identificar a quién le vamos a exigir, ¿verdad? El que se pronuncie y el que exprese, ¿verdad? Su respuesta frente a aquel que demanda. Estamos hablando del obligado, ¿verdad? Entonces, los sujetos de la pretensión, hay uno activo y hay uno pasivo, ¿verdad? El que pretende algo y contra quién lo pretende. Allí estamos hablando de los sujetos. La segunda es la causa. Obviamente, toda pretensión, en primer lugar, tiene que tener una causa. Es decir, ¿por qué yo estoy pidiendo esto? ¿Qué es lo que me fundamenta o garantiza, verdad? Esa pretensión que yo tengo. Toda pretensión debe de estar siempre fundada en el criterio y en los cánones del derecho procesal. ¿Por qué? Porque dispone las reglas de lo que pretenden las partes.
Y que por tanto, ¿verdad? Todo lo que integra los hechos de su pretensión son sacados del caso en el cual están dándose la situación, ¿verdad? Y la mera transcripción del supuesto, ¿verdad? De hecho ideal a lo que el juez le importa saber y conocer para resolver. Es decir, de la demanda, el juez debe de identificar y reconocer lo que se le está planteando como conflicto jurídico. Ojo, aquí podemos encontrarnos ante situaciones ilícitas y además frente a situaciones imposibles, ¿verdad? Pero en ella aparecen sujetos concretos. Por tanto, el juez, después de dar lectura al libelo de la demanda, él debe responder si efectivamente lo que pide la parte activa o el sujeto activo responde a una relación jurídica, a un estado jurídico que dentro del ordenamiento, ¿verdad?, pueda exigirse. ¿De qué estamos hablando entonces? Que más allá de que el sujeto activo y el sujeto pasivo estén bien identificados y esté claro, y se esté claro de quién es la parte activa y quién es la parte pasiva, de quién es el actor y quién es el demandado, de quién es el demandante y quién es el demandado, también es importante saber la causa por la que se está pidiendo esa pretensión. Es decir, que responda realmente a lo que la relación entre esos sujetos les permite. Porque muchas veces, pues nos ponemos a pedir cosas que más allá de ser pretensiones válidas y exigibles, pues se quedan lastimosamente en intenciones que no pueden concretarse legalmente, porque no tienen ningún respaldo, no tienen ningún asidero. Y el tercero, que es el petitum, o sea, la petición, ¿verdad? Y esta, pues obviamente está determinada por la naturaleza de la acción que se ejercita. Es decir, si la solicitud de declaración es un derecho, bueno, de ese derecho, ¿qué es lo que queremos? Ah, el pago de una suma de dinero, por ejemplo, ¿sí? La pérdida de derechos de la persona a quien estoy demandando, una medida de protección, ¿verdad? Contra la persona que estoy demandando. O sea, es importante particularizar, no olvidemos eso, ¿verdad? Particularizar las alegaciones del bien jurídico o del derecho del cual yo quiero que se pronuncie judicialmente. En ese sentido, el petitum resulta la estimación de la causa. Ya decíamos nosotros que debe de haber una causa, ¿verdad? Entonces, el petitum es la estimación de esa causa de pedir y de la aplicación de las disposiciones sustantivas que regulan la relación material o el estado jurídico de lo pretendido. Cuando nosotros tenemos claros esos tres elementos de toda pretensión procesal, bueno, quiere decir entonces que ya estamos listos para poder distinguir, ¿verdad?, entre lo que a mí realmente me interesa dentro de ese proceso y lo que puede resultar como consecuencia de lo que yo deseo. Es por ello que nosotros vamos a hablar de dos tipos de pretensiones: la pretensión principal y las pretensiones accesorias, ¿verdad? O podríamos decir entonces que de un proceso el demandante puede tener varias pretensiones. Sí, claro que sí, pero sin olvidar que una de ellas es la que tiene la calidad de principal y las que dependen de esa principal las vamos a denominar accesorias, ¿verdad? Es importante distinguir entre la pretensión principal y las accesorias, ¿verdad? Porque las principales
pueden ejercitarse de manera autónoma, mientras que las pretensiones accesorias, ¿verdad? Necesitan sustanciarse en un proceso partiendo de las primeras y no de forma autónoma, ¿sí? Es decir, yo debo de saber, de conocer, de tener claro cuál va a ser mi pretensión principal. Y partiendo de esto, saber qué va a venir como añadidura o consecuencia de esa principal. Pero no es que yo voy a meter en un saco, ¿verdad? Todas mis intenciones o todas mis pretensiones, como realmente le debemos de llamar, sin saber cuál es cuál. No, yo debo de tener claro qué es lo que necesito, cuál es la formulación que yo le voy a hacer al juez de lo que yo tengo establecido como pretensión principal. Ejemplo sencillo y claro. Muy bien, está la pareja, está el cónyuge, está la mujer y el hombre, ¿verdad? Pero resulta que ellos ya no tienen una buena relación, ya no hay una relación armoniosa entre ellos. Consecuencia de esa mala relación, están surgiendo discusiones, problemas que están afectando no solamente la salud emocional y mental de los cónyuges, sino la de todo el núcleo familiar. Pero esta pareja tiene 3 hijos, uno de 18 años, uno de 16 años y uno de 12 años. Muy bien, ¿qué es lo que realmente les está afectando? ¿La relación de ellos con sus hijos? No, es la relación de ellos. Entonces, ellos deciden ya no continuar juntos. Ah, muy bien. ¿Qué es entonces lo que ellos pretenden? ¿Cuál es su pretensión? Mire, ya no seguir juntos. Ah, muy bien. Entonces, la pretensión principal, ¿cuál va a ser? El divorcio. ¿Cuáles serían las pretensiones accesorias de ese divorcio? Bueno, pues teniendo 3 hijos y siendo uno de ellos mayor de edad, pues ya no sería necesario pronunciarse con respecto a ello, a menos que como aprendieron ahí en familia, pues ese hijo siga teniendo necesidad porque haya emprendido estudios, ¿verdad? O esté perfeccionando algún conocimiento que requiera del apoyo de sus padres. Pero hay dos, uno de 16 y uno de 12, que en razón de su edad, sobre ellos deben establecerse ciertas pretensiones. ¿Cómo cuáles? Bueno, ¿quién se va a quedar a cargo de los cuidados personales de esos dos adolescentes? Porque ya tienen uno 12 y el otro 16. ¿Quién tendrá los cuidados personales? Número dos, el padre que no tenga los cuidados personales, hay que establecerle un régimen de visitas, porque tanto él tiene derecho de relacionarse con sus hijos, como sus hijos de relacionarse con su padre. Número tres, el que no conviva con los hijos, pues deberá de aportar una cuota alimenticia. Muy bien, de esa cuota alimenticia hay que establecer cuánto va a ser el monto, cuál va a ser la forma de pago, ¿verdad? Si se va a dar en especie o en efectivo, etcétera. Ahí estamos hablando, solo en este breve caso, cuidados personales, régimen de visitas y alimentos. 3 pretensiones que no es lo principal. Sin embargo, el juez deberá de resolver sobre ellas porque de la pretensión principal se deducen o resaltan la necesidad ponderante de resolver estas 3. Porque ni modo que se divorcien ellos, pero los hijos van a quedar como si están bajo el cuidado de ambos, bajo la responsabilidad de ambos. Una vez se disuelve esa relación, hay que determinar entonces también lo que conlleva con respecto a sus hijos. Esas son pretensiones accesorias. Y ustedes dirán, sí, así sí, es bien fácil determinar cuáles son principales y cuáles son accesorias. Pero si, por ejemplo, yo le preguntara a ustedes, existe una madre soltera. Esa madre soltera
tiene y convive con su único hijo. Este hijo fue reconocido por el padre desde el nacimiento, pero el niño ya tiene 8 años y el padre no está colaborando con los gastos de su hijo, porque simplemente se terminó la relación entre ellos, porque nunca fue una relación estable, ni nunca convivieron, ni nunca se casaron, y simple y sencillamente tuvieron un hijo en común, él lo reconoció y eventualmente le ayuda a él, para su hijo, ¿verdad? Pero ahora resulta que esta madre quiere y necesita apoyo porque ya ella no está dando abasto con las necesidades de su hijo. Ya son gastos escolares, gastos de salud, gastos de vivienda, etc. ¿La obligación solo es de la madre? No, también es del padre. Y desde el momento en que él reconoce su filiación, a él le nacen derechos, pero aparejado le nacen obligaciones. Por tanto, ese padre tiene que suministrar alimentos a su hijo. Muy bien. La respuesta no me la den aquí, ni yo se la voy a dar acá. Pero allá en el chat vamos a plantear la pregunta. ¿Cuál sería la pretensión principal dentro de ese proceso? ¿Qué es lo que deberá pedir esa madre? Y que me digan si hay solo pretensión principal o si habrán pretensiones accesorias. Ok, pregunta en el chat, lo voy a ponderar en su parcial y espero las respuestas de cada uno. Continuemos. Ahí estamos entonces hablando de pretensiones y que es importante el distinguir entre las principales y las accesorias. Si yo estoy pidiendo una unión no matrimonial, recordemos lo que aprendieron ahí en familia. La unión no matrimonial se decreta por muerte o por ruptura. Muy bien, pedimos la declaratoria de unión no matrimonial por ruptura. Perfecto, pero dentro de la relación no hubieron hijos, pero convivieron 5 años. Y dentro de esa relación, aunque no hubieron hijos, sí convivieron como una pareja y cumpliendo las características de la unión no matrimonial, de forma singular, continua, estable y notoria, por un periodo de 1 o más años, que en este caso fueron 5. ¿Cuál sería la pretensión principal? ¿Habrán pretensiones accesorias? Sí. ¿Cuál es la principal? La declaratoria de la unión no matrimonial. ¿Habrán accesorios? Sí. ¿Por qué? Porque dentro de la relación, habiendo convivido 5 años en común, hicieron bienes. Y no olvidemos que allá en familia a nosotros se nos enseñó que existe un régimen patrimonial que determina las relaciones entre convivientes. Quiere decir que como parte de este proceso, yo le voy a pedir al juez que disuelva, perdón, que declare la unión no matrimonial, pero como pretensión accesoria que se dé la disolución del régimen. Y allá en el divorcio es lo mismo, por supuesto. Dije yo en ese momento que solo estaba poniendo 3 ejemplos de accesorias. Pero si hay que disolver régimen patrimonial dependiendo del régimen que se casaron en el ejemplo primero, pues también habrá que pedir la disolución. Si la madre no trabaja por alguna minusvalía o porque el hombre, pues es quien siempre sostuvo el hogar, pues ahí en el matrimonio puede pedir pensión compensatoria. Pero volvamos a este último ejemplo, unión no matrimonial. Tenemos una principal y una pretensión accesoria. La disolución de la unión y la liquidación del régimen patrimonial, que ustedes saben perfectamente cuál es, de acuerdo a lo que establece el Código de Familia y que es el régimen que regula las relaciones no matrimoniales. La acumulación entonces objetiva de las pretensiones en una misma demanda y de las pretensiones, ojo, ¿verdad?, en que el actor tiene contra el demandado. Estas acumulaciones objetivas significan el tratamiento conjunto de diversas pretensiones que reconocen como sujeto activo
al mismo actor, y como sujeto pasivo, al mismo demandado. La admisibilidad de este tipo de acumulaciones, según Palacios, que es un autor especialista en derecho de familia, no se halla supeditada al requisito de que medie entre esas pretensiones un vínculo de conexidad por la causa o por el objeto. Dentro de los requisitos que debe reunir la acumulación objetiva, se hace referencia a que antes de la contestación de la demanda, el actor puede acumular todas las acciones o pretensiones que tuviere contra una misma parte, pero teniendo en cuenta tres criterios. Primero, que no sean contrarias entre sí. Es decir, debe de haber una elección que quede excluida si hubiesen alguna contrariedad, ¿verdad? Dos, que correspondan a la competencia de un mismo juez. Y tres, que pueda sustanciarse por los mismos trámites. Cuando hay una pretensión o cuando hay varias pretensiones, la ley procesal de familia admite el desistimiento. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, señores, que el actor, ¿verdad? O sea, el demandante puede desistir de la pretensión en cualquier estado del proceso y en cuyo caso no se requiere, por supuesto, la conformidad del demandado. O sea, no necesito decir, ay, lo demandé por divorcio, pero ahora ya vengo a desistir, ya no quiero continuar con el proceso. Y entonces necesitamos que el otro diga que está de acuerdo. No, no, no. Para desistir de las pretensiones no necesito, ¿verdad?, de la conformidad del demandado. El juez lo que hará, pues, es limitarse a examinar si es procedente por la naturaleza del derecho en litigio. Y en caso afirmativo, declara terminado el proceso y el demandante no podrá plantear nuevamente la pretensión con base a los mismos hechos. ¿Por qué decimos que si es procedente por la naturaleza del derecho en litigio? Porque recordemos que allá en derecho civil, y nuestro Código Civil lo dice, que tenemos derecho, ¿verdad? ¿Sí? Sobre aquello que nos compete sobre nuestros derechos propios, pero nunca negociar, ¿verdad?, contra derechos o más bien sobre derechos que no nos corresponden. Dicho de otra forma, si lo que la madre está pidiendo es derechos conforme a su hijo, pues ella no podrá renunciar porque son derechos que son para él y no para ella. En cuanto al desistimiento de la oposición, el demandado puede desistir de la oposición a la pretensión que haya formulado. Esto también conforme a lo que manda el artículo 89, ¿verdad? Es decir, el allanamiento a la pretensión del demandante y se regula tal como lo establece ese artículo 89. Ahora bien, más allá de que se trate de un proceso o de que se trate de una diligencia, es importante que conozcamos cómo vamos a actuar dependiendo de el tipo de pretensión del cual yo estoy hablando. Esto lo vamos a hacer en un segundo video para que podamos tener una mayor claridad. No se les olvide, en este hemos dejado, ¿verdad?, una tarea que va a estar allá en nuestro chat para que ustedes lo discutan, para que ustedes se pronuncien, para que ustedes me digan qué opinan. Pero es importante que escuchemos acerca de lo que hemos hablado acá en este video sobre las pretensiones para que tengamos mucho más claras estas últimas láminas de las cuales también tenemos que hablar y que es importante que conozcamos. Porque no solo se trata de saber lo que es una pretensión o cómo distinguirlas entre ellas y cómo clasificarlas, sino además saber cuál será el procedimiento que yo debo de seguir atendiendo a la naturaleza, ¿verdad?, de la situación que estoy planteando. Espero pues una vez más que esto que hemos hablado acerca de las pretensiones y el material pues que les he compartido, así como lo que estamos discutiendo, sea de provecho para los conocimientos que estamos aprendiendo.